Bueno, en este caso tenemos un ejercicio de resistencia a materiales. El ejercicio 6,41 que nos dice dibujar los diagramas de la fuerza cortante y momento flector para la viga compuesta. Los tres segmentos están conectados mediante pasadores en B y en E. Entonces, para esto nosotros tendríamos que analizar la viga y ver qué tipos de apoyos tienen, ¿no? Como podemos ver, tienen 3 apoyos simples y un apoyo articulado. Entonces, en el punto C nosotros tenemos un apoyo articulado, lo cual nos bota dos reacciones, tanto CX como CY. Pero en este caso no las vamos a expresar. ¿Por qué razón? Porque no tenemos ninguna fuerza externa de manera horizontal, ¿no? Para que nosotros podamos decir que tenemos una reacción en sentido horizontal o en sentido de X, ¿no? Por esta razón la hemos obviado. Ahora pues, para esto nosotros tendríamos que calcular las reacciones, pero para poder calcular las reacciones de este todo un segmento que se unió por B y por E, tendríamos que a su vez desprenderlo para nosotros poder analizar parte por parte, tanto justo desde este punto y desde este punto, de A a B, de B a E y de E a F, para poder nosotros calcular sus reacciones. Lo que procedemos a hacer la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas en Y, ya que no tenemos sumatoria de fuerzas en X en este ejercicio. Entonces empezamos ahí a las reacciones del tramo a B. Tramo a B, sus reacciones, que sería la sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. Entonces tendríamos BY que va en sentido antihorario positivo por 3 menos 3 por 2 que va en sentido negativo, o sea, horario, igual a 0. No tenemos ninguna otra reacción. Entonces nos daría que BY sería igual a 2, pasando este 6 al otro lado como positivo y dividiéndolo entre 3 nos quedaría 2. Entonces, ahora procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo cual tendríamos AY positivo hacia arriba más BY positivo menos 3 igual a 0. Teniendo ya BY, despejamos AY y nos quedaría que AY nos daría 1. Entonces, ahora procedemos a hacer el siguiente tramo. Pero en este caso nosotros vamos a hacer el tramo EF. ¿Por qué razón? Porque si nosotros analizamos y observamos este tramo BE, nosotros vemos que tenemos 3 incógnitas, que sería el EY, el DY y el CY. El BY ya no lo tendríamos de incógnita porque ya nos dio que BY vale 2. Entonces tendríamos 3 incógnitas, pero en este caso solamente tendríamos que utilizar 2 ecuaciones, ¿no? La ecuación de sumatoria de momentos en cualquier punto y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, como no podemos analizar esta viga, este tramo de la viga, vamos a analizar primero el tramo EF. Tramo EF sería sumatoria de momentos en el punto F igual a 0. Tendríamos EY que gira en sentido horario negativo, EY por su longitud, por su distancia, ¿no? Que sería 3
más 3 por 2, que sería esta fuerza que gira en sentido antihorario positivo, igualamos a 0. Y nos daría que Y sería igual a 2. Ahora procedemos con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tendríamos EY hacia arriba positivo más FY menos 3 igual a 0. Y nos daría que FY sería 1. Entonces, ya teniendo todas estas reacciones, procedemos a hacer este siguiente tramo de la viga, ya que ya tenemos estas dos reacciones, que sería esta misma y serían estas dos mismas, que serían iguales, ¿no? Pero en sentido contrario. Entonces, procedemos a hacer el tramo BE. Sumatoria de momentos vamos a hacer en el punto D igual a 0. Entonces, tenemos que la sumatoria de momentos tendríamos CY que gira en sentido horario negativo por su distancia, que sería 2, más BY por su distancia, que sería 3, que gira en sentido antihorario positivo, por eso lo ponemos positivo. Tenemos también la otra carga, que sería la carga distribuida, que sería 0,8 por toda su longitud, que sería 4, nos daría 3,2. Esos 3,2 estaría situado en el centro de la viga, o sea, a una distancia de 2. Entonces, justo aquí estaría situada esta carga, ¿no? Pero de aquí a acá sabemos que vale una longitud de 1, porque de aquí para acá 1 y de aquí para acá 1 y estaría en el centro de la viga. Entonces 3,2 por 1 por su longitud, pero gira en sentido antihorario positivo, más 3,2 por 1. También tenemos el EY que gira en sentido horario negativo, EY por 1. Ya no tenemos ninguna otra fuerza, igualamos a 0. Entonces, despejando CY, nos daría que CY nos da 3,6, ¿no? Y ahora haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tendríamos CY positivo más DY positivo menos 3,2, que sería la carga distribuida, menos BY menos EY igual a 0. Entonces aquí lo que nosotros necesitaríamos hallar es DY. DY nos daría 3,6. Entonces, una vez ya teniendo nuestra reacción AY, nuestra reacción CY, nuestra reacción DY y nuestra reacción FY, podemos nosotros graficar por el método de áreas. Empezamos a hacer la gráfica, ¿no? Momento positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, cortante positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces,
partiendo desde aquí, podemos analizar la viga por el método de áreas. Entonces, partiendo de AY, nosotros vemos que AY vale 1. Entonces subimos positivamente hacia arriba 1. Ahora, como vemos que en este tramo de la viga no hay ninguna carga puntual o distribuida que haga variar la curva, entonces la curva iría de manera constante, ¿no? Vamos a hacerlo con otro color para que se note, no se confunda. Ya. Entonces iría de manera constante. Entonces, estando aquí, nosotros vemos que justo en este punto hay una carga de 3 kN. Entonces, esa misma nos hará bajar hasta menos 2. Ya que estamos en 1, menos 3 nos daría menos 2. Entonces, seguiríamos dibujando nuestra gráfica. En este tramo vemos que de igual manera como acá no tenemos ninguna carga distribuida ni puntual que afecte, entonces nuestra curva seguirá de manera constante. No bajará, no subirá, no tendrá pendiente, nada. Entonces, estando en este punto, vemos que de B a C tenemos una carga distribuida hacia abajo de 0,8 por esta longitud, ¿no? Que sería de 1 metro. Entonces, 0,8 por 1 sería 0,8. Entonces, como vemos que esta carga nos da 0,8, cada vez que veamos nosotros una carga distribuida, irá y apuntando hacia abajo, su pendiente será así, mira. Su pendiente será hacia abajo, ¿no? Entonces nos vamos hasta 2,8 negativo, que sería este punto. Una vez estando aquí, nosotros vemos que tenemos en el punto C, tenemos una reacción de 3,6. Entonces, nosotros vemos que la reacción es positiva y nosotros estamos en 2,8 negativo. Más 3,6 quedaríamos en 0,8. Entonces nosotros subimos hasta 0,8, que sería aproximadamente aquí. Entonces aquí luego vemos otra carga distribuida de 0,8 pero con una base de 2. Entonces 2 por 0,8 sería 1,6. Entonces como es carga distribuida y va hacia abajo, la pendiente irá hacia abajo también. Estando en 0,8 menos 1,6 quedaríamos en 0,8, pero negativo. Entonces 0,8 negativo. Entonces estando aquí en 0,8 vemos que tenemos una reacción de Y. Entonces nos vamos a ver a de Y y nos dice que vale 3,6. Entonces 3,6 menos 0,8 nos da que debemos subir 2,8. Entonces sería por aquí. 2,8. Entonces aquí vemos que hay otra carga distribuida de 0,8 por 1. También vemos que la carga distribuida va hacia abajo, entonces la pendiente irá hacia abajo. Y bajaríamos ¿cuánto? 0,8 por 1, 0,8. Entonces, estando aquí,
vemos que de aquí a acá, en el tramo de E hasta esta carga puntual de 3, no tenemos ninguna carga entre ellas. Entonces seguimos la curva de manera constante hasta llegar hasta esa carga puntual. Entonces, estando en esa carga puntual, nosotros vemos que ya sabemos que este punto vale 2 y este 2. Entonces, bajamos 3 y quedaríamos en 1 negativo. ¿Está bien? 2 positivo menos 3 menos 1. Entonces, como no vemos ninguna carga que deforme a la viga, que la corte ni la flexione, entonces la curva sigue de manera constante. Entonces, estamos en el punto F y vemos que en el punto F tenemos una reacción de 1. Entonces subimos 1 y culminamos la gráfica. En este caso no cerró la gráfica, ¿no? Si no le cierra, se darán cuenta que fallaron en algo, ¿no? Mayormente se falla calculando las reacciones, a veces sumando, restando en cosas que no tienen mucha importancia, pero si ven que no le cierra, lo que deberían hacer es analizar de nuevo sus reacciones y empezar a graficar. Como podemos ver, estamos graficando el área bajo la curva. En este caso, esta es nuestra área de nuestra cortante, ¿no? Ahora, estando una vez aquí para hallar el momento flector, nosotros vemos que tenemos que guiarnos de esta gráfica para poder hallarla, ¿no? Eso es lo que siempre tienen que saber. Entonces, nosotros mirando la gráfica justo en este tramo, sería un rectángulo, ¿no? Que valdría de área 1 por 2, 2 metros cuadrados. Entonces, nosotros partiendo desde 0 y sabiendo que nuestra gráfica en la cortante es positiva, nuestra pendiente sería positiva hasta 2. Ya más adelante haré una tabla donde especifico paso a paso cómo sería la curva tanto para un rectángulo como para un triángulo o para diferentes figuras geométricas, ¿no? Ya les voy a poner tanto para cortante como para el momento flector y de ahí se vayan guiando. Y de esa manera van a poder aprenderlo más rápido, ¿no? Entonces, estando en este punto, vemos que de este tramo tenemos también una carga de menos 2 por 1, que sería menos 2. Entonces, estando en 2, menos 2, llegaríamos a 0. Como vemos que está abajo, la pendiente va hacia abajo. No se vayan a confundir con la gráfica de la carga distribuida arriba. Este es cortante y este es distribuida. Esta apunta hacia abajo, la pendiente va hacia abajo. La cortante está dibujada en el lado negativo, la pendiente va hacia abajo. Entonces llegaríamos a 0. Una vez estando en este punto, siempre que encontremos en nuestra cortante un trapecio o un triángulo, nosotros tendríamos que saber que la gráfica que genera el trapecio o el triángulo siempre serán curvas, ya no serán una línea recta. Entonces, como nosotros vemos acá, nosotros calculando esta área, nosotros encontraríamos el siguiente punto que iría hacia abajo, estando justo aquí. Entonces, calculando esa área nos daría
2,4, pero como está hacia abajo, se iría hacia abajo. Pero nosotros sabemos que en el trapecio la gráfica del momento sería una curva y si va hacia abajo, iría de esta manera, ¿no? Entonces, hasta 2,4, que sería acá, menos 2,4, sería así. Bueno, una vez estando en el punto menos 24, vemos nuestra gráfica de cortante y vemos que tenemos una gráfica triangular, tanto positiva como negativa. Entonces, sabiendo que es una carga triangular, una gráfica triangular, nosotros tenemos que saber que justo donde corta la gráfica a la línea X, nosotros sabemos que aquí la cortante es 0, ¿no? Entonces, sabiendo que aquí la cortante es 0, siempre que la cortante sea 0, el momento será máximo justo en ese tramo. Entonces, para eso tendríamos que prolongar esta línea. Bueno, sería hasta acá, ¿no? Porque estamos en la parte negativa. Prolongar esta línea. Entonces, lo que tendríamos que saber nosotros es el área de este tramo. Entonces, como esto es simétrico, nosotros sabemos que de aquí acá hay 1 y de aquí acá hay 1, sabiendo que todo vale 2, ¿no? Entonces, el área que vale 0,8 por 1, que sería 0,8 entre 2, 0,4. Entonces, nosotros, como sabemos que está hacia arriba, nosotros el punto sería 0,4 positivo. Entonces estaría a 2 negativo, menos 2,4 más 2, más 4, perdón, 0 más 0,4, nos quedaría menos 2. Entonces, justo aquí sería nuestro punto máximo o nuestro momento máximo. Entonces, el otro triángulo también sería de un área de 0,4, entonces bajaríamos justo hasta ese mismo punto. Como va hacia abajo es negativo, entonces llegaríamos de nuevo a menos 2,4. Bueno, estando en menos 2,4, vemos el siguiente tramo y podemos ver que tenemos el área de un trapecio también, justo en la cortante. Entonces, calculando el área del trapecio, nosotros podemos ver que nos da el área 2,4 positivo. Entonces, estando en menos 2,4, pasamos a 2,4, subimos 2,4 y llegamos justo a 0. Entonces, como es un trapecio, ya les dije que cuando ustedes vean un área de un trapecio justo en la cortante, su momento en ese mismo trapecio será una curva. ¿Me entiende? Ya no será una recta ni una carga puntual, ¿no? Entonces, procedemos a graficar la curva y llegaríamos hasta acá. Entonces, estando aquí, nosotros vemos que tenemos el área de un triángulo, de un cuadrado, perdón, un rectángulo. Ya estando aquí, nosotros vemos el otro tramo que tiene de área un rectángulo. Entonces, calculando el área, que sería 2 por 1, que sería 2, entonces subimos hasta el punto 2. Entonces, esta, como si es un rectángulo, sería una línea recta, ya no sería una curva. Recuerden siempre que cuando haya un trapecio o un triángulo, siempre será una tipo curva. Entonces, vemos en el siguiente tramo que tenemos otro rectángulo, pero con un área de 2 por menos 1, que sería un área de menos 2. Entonces, como está hacia abajo, nos daría la curva, la recta hacia abajo. Entonces, estando aquí en 2, menos 2, que sería la otra curva, llegaríamos
a 0. Entonces cerraríamos nuestra gráfica. Entonces ya teniendo todo esto, acabó el ejercicio. Ya tenemos la gráfica del cortante y la gráfica del momento flector. Bueno, eso fue todo. Si tienen alguna duda, no duden en comentar, y si tienen algún ejercicio de este tema o de algún tema de resistencia de materiales, no duden en enviármelo en el comentario, yo lo resolveré y lo subiré de nuevo al canal. Gracias.